Gracias, Vane, por ayudarme con la proyección. Es importante que empecemos con una diferenciación fundamental. Esta diferenciación está vinculada, la siguiente por favor, Vane, al reconocimiento de la diferencia que tiene, vamos a la 8 por favor, a la lámina 8, a la diferencia que tiene esa, gracias. Las definiciones de sexo y género. Es fundamental que podamos reconocer que cuando hablamos de sexo estamos haciendo referencia a las características físicas, biológicas, fisiológicas con las que las personas nacemos, alude a las evidentes diferencias físicas, fisiológicas, biológicas, sexuales de los hombres y de las mujeres. Y cuando hablamos de género estamos aludiendo a la construcción social y cultural de las características de los hombres y de las mujeres en base a nuestra diferencia sexual. Estas características culturales y sociales se construyen en cada contexto, en cada cultura, en cada tiempo histórico y varían con el tiempo y con el lugar porque somos precisamente las personas las que vamos transformando esos mandatos de género y en nuestra historia esos mandatos de género han ido cambiando básicamente por la organización y la lucha de las mujeres, quienes nos encontramos en una situación de mayor desigualdad y subordinación, pero también por la población LGTBI que viene luchando por la igualdad entre las personas. La siguiente, por favor, Vane. Eh, bueno, en esta lámina vemos efectivamente que cuando hablamos de género es importante que la asumamos como aquellas características que en cada cultura, en base a la diferencia sexual, eh, define lo que es femenino o lo que es masculino y señala los mandatos con los que las personas, en base a la diferencia sexual, haber nacido con vulva o con pene, se desarrollan a lo largo de sus vidas o tienen que eh, desarrollarse, ¿no? La siguiente, por favor. Cuando hablamos entonces de estas características que las mujeres y los hombres debemos desempeñar o debemos de continuar a lo largo de nuestras vidas según la cultura en la que nos desarrollamos, podemos afirmar que las formas de comportarnos como mujeres femeninas y como varones masculinos se aprenden desde el momento en que nacemos, ¿no? Es decir, desde el momento en que, bueno, y ahora antes de que nazcamos, desde que existe la ecografía, hay un conjunto de mandatos, de roles, de tareas, de expectativas con las que niños y niñas crecen a lo largo de sus vidas. Entre esas, eh, gracias por apagar los micrófonos, estos espacios en los que aprendemos a comportarnos como mujeres femeninas y hombres masculinos a lo largo de los procesos de socialización se inician en nuestra familia, se continúan en la escuela cuando la escuela no se compromete con transformar estos mandatos hacia relaciones más igualitarias y también se desarrollan en nuestra comunidad. Y lo aprendemos a través de los juegos que nos enseñan a jugar, que promueven que juguemos niñas y niños, de las tareas que se nos asignan, de los roles que se nos asignan según seamos mujeres u hombres, y también desde cómo se nos señala la demostración de nuestros afectos, de nuestras emociones, ¿no? La característica más saltante es que a los hombres se les inhibe desde muy pequeños, desde que son muy pequeñitos, la expresión de la ternura, del dolor, del miedo, del llanto, asociados estas emociones a lo femenino y a la debilidad que esto implica para los varones y que a las mujeres, solo en este caso, en otros hay más bien mayores restricciones, se nos permite una mayor expresión de nuestras emociones y sentimientos, ¿no? Entonces los mandatos de género son aprendidos, por lo tanto pueden cambiarse si queremos construir una vida más justa para las mujeres y para los hombres. La siguiente, por favor. Es importante entonces que comprendamos que en nuestra sociedad existe un mandato, un sistema sexo-género que nos señala
que nos permite comprender por qué la subordinación de las mujeres obedece a un conjunto de prácticas, de mandatos, de representaciones, de comprensiones, de símbolos, de valores, ¿no? Que se elaboran a partir de la diferencia sexual anatómica biológica, ¿no? Esto de acuerdo a Teresita de Barbieri. Entonces, este sistema sexogénero es un sistema específico de organización social que define las relaciones entre mujeres y hombres. La siguiente, por favor. Para resumir y tener claridad sobre esto, podemos hablar entonces que el sistema sexogénero alude a una dimensión sociocultural en donde están claramente las tradiciones, las costumbres, las instituciones como la escuela, la posición social en la que nos encontramos. No es lo mismo ser mujeres y hombres de una clase social alta, o ser mujeres y hombres indígenas, o ser niñas, ¿no? Rurales, por ejemplo. El sistema sexogénero también alude a un conjunto de relaciones que en el ámbito relacional que está asociado a los discursos, a las prácticas, a los roles que se nos asigna, al ejercicio del poder, ¿no? Y hay una dimensión del sistema sexogénero que está vinculado a nuestra subjetividad, ¿no? Que es probablemente una de las dimensiones que es más complejo de transformar y que implica una decisión, un trabajo personal que tenemos que desarrollar y que, bueno, desde nuestra propuesta la escuela tendría que comprometerse a transformar, ¿no? Esta dimensión está vinculada, decía, al ámbito individual y subjetivo, a la identidad, a las actitudes, a los deseos, a la capacidad de decidir que tenemos los hombres y las mujeres, y que implica tener mucha claridad y vivir procesos de deconstrucción que nos permitan cuestionar un conjunto de creencias, un conjunto de concepciones que impiden relaciones de igualdad. La siguiente, por favor. Para resumir entonces, podemos decir que cuando hablamos de género, estamos hablando de una construcción cultural que se construye a partir de la diferencia sexual. Estamos señalando también que ser mujer y hombre es ser mujer femenina y hombre masculino en una cultura es algo que se aprende de acuerdo a los mandatos que cada cultura impone. También estamos señalando que género establece relaciones de desigualdad entre los hombres y las mujeres y que varía con cada cultura y en cada época. Por lo tanto, la siguiente, por favor, podemos afirmar que la diferencia no es el problema. Los seres humanos somos diferentes. Desde que existimos como seres humanos en nuestro planeta, las personas somos distintas. Las mujeres entre nosotras somos distintas. Los hombres son distintos, ¿no? Somos distintos en relación a nuestra edad, somos distintos en relación a nuestro sexo, somos distintos en relación a la expresión de nuestra identidad de género, somos distintos de acuerdo a nuestro origen étnico-cultural. En el Perú tenemos 54 pueblos originarios y 48 lenguas indígenas. Somos distintos por nuestras preferencias, por nuestras inclinaciones, somos distintos en general. El problema no es la diferencia, que viva la diferencia nos enriquece. El problema es la desigualdad. Y precisamente, la siguiente, por favor, el enfoque de género cuestiona esa desigualdad y busca trascenderla, busca aportar a situaciones y a relaciones de igualdad, de justicia entre las personas. Y la pregunta fundamental que se hace el enfoque de género es por qué la diferencia biológica, la evidente diferencia de nuestros cuerpos sexuados como mujeres u hombres, implica desigualdad. ¿Por qué esta diferencia genera desigualdad? Entonces podemos decir que el enfoque de género es un criterio de análisis, es una categoría de análisis, son lentes con los que miramos la sociedad y las relaciones entre las personas y nos permite comprender cómo se dan las relaciones de poder, nos permite reconocer si esas relaciones son asimétricas, si son desiguales entre los hombres y las mujeres, entre las personas. Esta categoría de análisis es un aporte
de la teoría de género, que es una teoría de las ciencias sociales. Y eso es importantísimo que podamos reconocerlo. Algunos han buscado señalar que género es una ideología. El enfoque de género es una teoría de las ciencias sociales, como lo es el enfoque de interculturalidad, como lo es em, el aporte del, por ejemplo, materialismo histórico, materialismo dialéctico, cuando acuña la categoría de análisis de clase social, que ha sido tan importante a lo largo de los estudios sociales, ¿no? Entonces, lo que también nos señala el enfoque de género es que la desigualdad se intensifica cuando, además de ser mujeres, se nos unen otras categorías eh, como pertenecer a una etnia o a una cultura determinada, a un grupo social, a tener una edad determinada, ¿no? En nuestro país, ser mujer nos sitúa en una condición de desigualdad, en una condición de discriminación. Esa discriminación se acentúa si somos rurales, si somos indígenas, amazónicas o andinas, si somos niñas o si tenemos alguna condición de discapacidad. Entonces, el enfoque de género analiza la situación de desigualdad entre los sexos, busca construir situaciones de igualdad para todas y todos en todos los campos de la vida, ¿no? En la dimensión social, política, en la dimensión de la vida familiar, en la dimensión económica, en la autonomía de nuestros cuerpos, ¿no? Buscamos la autonomía económica, la autonomía política, la autonomía social, cultural, la autonomía física. La siguiente, por favor. Entonces, si comprendemos que el enfoque de género nos permite reconocer, nos permite analizar y comprender cómo se dan las relaciones de género en los diferentes espacios de la vida, ¿por qué el enfoque de género en educación? La siguiente, por favor. Hay tres aspectos fundamentales por los cuales el enfoque de género es fundamental en educación. Uno primero es que es fundamental reconocer que la educación, ¿no?, con el enfoque de género, permiten desarrollar este énfasis de la convicción y el compromiso de un mundo más justo y humano. No es posible que desarrollemos justicia para todos, justicia social en nuestro país y en el mundo si no incorporamos el enfoque de género a la educación. También otros enfoques, por ejemplo, como el intercultural, para romper con toda forma de racismo y discriminación étnica cultural. Lo segundo es que el enfoque de género es una exigencia jurídica y ética en nuestro país. El Perú ha suscrito un conjunto de marcos de política internacional. Tenemos un conjunto de compromisos internacionales, como por ejemplo los compromisos que tenemos con la CEDAW, que es la Comisión contra toda forma hacia la mujer, pero también tenemos compromisos con, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos otros compromisos como el compromiso, la Convención de Belém do Pará, todos estos que han sido firmados por el Perú y que señalan la importancia y la necesidad, el imperativo de incorporar el enfoque de género a la educación. Pero también tenemos un conjunto de compromisos nacionales. De hecho, el enfoque de género forma parte del currículo de educación básica en el país, pero también forma parte de la Ley General de Educación, de el Plan Nacional de Educación y de otros compromisos fundamentales y de otras normas de la Ley General de Igualdad de Género, del Plan Nacional contra la Violencia de Género, etc. Hemos avanzado en los últimos años a propósito de la lucha de las mujeres en una normativa muy amplia en nuestro país a favor de la igualdad en educación y del compromiso que tiene la educación de contribuir a cuestionar patrones socioculturales que puedan promover la igualdad entre los géneros. Una tercera idea fundamental es que la desigualdad entre hombres y mujeres en el plano educativo es una realidad persistente, es decir, la desigualdad entre hombres y mujeres existe, tanto en brechas de oportunidad como en formas de discriminación. Es decir, no solamente es un problema que aún hay muchas mujeres y niñas que no acceden a la educación,
sino que aunque todas las niñas y mujeres de nuestro país estuvieran en la escuela, al interior de la escuela se reproduce un conjunto de situaciones de desigualdad y de violencia de género. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el recuerdo de algunas marcos jurídicos internacionales que el Perú ha suscrito, como les decía hace un momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Declaración de Incheon y el marco de acción que forman parte de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y las recomendaciones de la CEDAW señala como uno fundamental el rol de la educación en la transformación de patrones culturales que reproducen violencia y discriminación, ¿no? Y tenemos una larga normativa, la siguiente por favor, nacional, no la voy a detallar, es bastante extensa y hay muchas más todavía que indican que la educación tiene un rol fundamental para transformar las desigualdades en, eh, en nuestra sociedad. Cuando hablamos de igualdad de género y educación, estamos señalando que la educación es un espacio de socialización donde se reproduce la discriminación de género, ¿no? Y al mismo tiempo, la educación se asume como la estrategia más importante para construir la igualdad de género. Entonces, cuando la educación reconoce que la escuela es un espacio potente para transformar la desigualdad, para transformar esas relaciones desde el desarrollo de capacidades, aprendizajes, empoderamiento, conciencia de derechos, de la igualdad, se convierte en una estrategia importantísima para construir la igualdad de género, ¿no? La construcción de las relaciones igualitarias y horizontales entre hombres y mujeres con enfoque de género e inclusión es lo que propone el enfoque de género, ¿no? Cuando hablamos de que la educación es la estrategia más importante para construir la igualdad de género, estamos señalando que la educación forma a las personas y puede hacer que las personas entre sí se respeten de manera igualitaria y además promueve las relaciones de igualdad entre unos y otros, ¿no? Cuestionando fuertemente la situación de subordinación que existe entre las personas. La siguiente, por favor. Entonces, señalamos que la siguiente, Vane, porfa. Gracias. Decimos entonces que tenemos una ley general de educación que señala que el principio de equidad, ¿no? En uno de sus artículos, debe garantizar iguales oportunidades de acceso, de permanencia y un trato igualitario en un sistema educativo de calidad, ¿no? Los proyectos de aprendizaje, los proyectos educativos deben revertir las situaciones de desigualdad. Y el Currículo Nacional de Educación Básica del 2016 y los currículos en general de formación inicial docente señalan el imperativo de la igualdad de género para, para transformar los modelos de desigualdad que hay en nuestro país, ¿no? Las situaciones de desigualdad. La siguiente, por favor. Entonces, podemos decir que el enfoque de género propone mirar con lentes de género las rutinas, los procesos, los espacios, ¿no? Estoy hablando sobre todo cuando ojalá muy pronto regresemos a las aulas, los espacios de la escuela, los aprendizajes, las interacciones, ¿no? Las formas de convivencia cotidiana en la escuela. La escuela es un espacio de aprendizaje, pero también es fundamentalmente un espacio de convivencia. Entonces el enfoque de género nos permite cuestionar las rutinas, las entradas, las salidas, los momentos en los pasadizos, etcétera, los procesos que se dan en la escuela, los aprendizajes, las interacciones, que permitan comprender las dinámicas y sentidos de la escuela e institutos superiores en el Perú, de construirlas para proponer y construir desde las políticas y los actores una pedagogía en y para la igualdad y la justicia. Por favor, ¿podrían desactivar su audio? Gracias. La siguiente, por favor.
Entonces, cuando hablamos de, del enfoque de género y de la necesidad de construir situaciones de igualdad, señalamos que es muy importante que no solamente reconozcamos que las personas, los niños, las niñas, las y los adolescentes en la escuela son diversos, sino que eh, viven situaciones de desigualdad y que construir igualdad es un asunto de justicia, construir igualdad de género es un asunto de justicia. Que, por ejemplo, aprender ciudadanía, es decir, desarrollar capacidades de deliberación, de convivencia y participación, son imposibles si no cuestionamos la convivencia cotidiana o la vivencia cotidiana que tienen las niñas y las adolescentes de vivir la desigualdad, de vivir las situaciones de división sexista del trabajo en sus hogares, que hace que ellas se recarguen de mayores tareas domésticas y disminuyan las posibilidades para desarrollar procesos de aprendizaje, ¿no? Y eso lo hemos visto claramente y lo vemos claramente durante este proceso tan duro de la pandemia, en que somos las mujeres y también las niñas y las adolescentes quienes cargan con mayor trabajo en las tareas reproductivas y de cuidado de la vida, ¿no? Pero además es importante reconocer que son las niñas y las adolescentes que viven situaciones de mayor violencia y abuso, también la población LGTBI, y que viven situaciones de mayor subvaloración y que se encuentran en un segundo plano. Si puedes hacer... gracias. Gracias, Juana. La siguiente, por favor. Entonces es fundamental reconocer que las políticas educativas fracasan cuando suponen o cuando no reconocen la desigualdad que hay entre las niñas y los niños, entre las y los adolescentes. Las políticas educativas fracasan cuando parten de situaciones de igualdad entre ellos. Es fundamental que las políticas educativas, y este es un aporte al enfoque de género, tomen en cuenta que hay una desvalorización de los saberes y tareas asignadas a las niñas, que las coloca en un techo de cristal para seguir sus trayectorias educativas, que muchas veces impide el que puedan desarrollar su trayectoria educativa más allá de la escuela, o que incluso la culminen, por ejemplo, en el caso de las niñas y adolescentes rurales, pero también en el caso de niñas y adolescentes de área urbana, ¿no? Uno de los grandes problemas que se enfrenta es la violencia de género, que limita las posibilidades de participación, pero que también limita las posibilidades de sus trayectorias educativas. La invisibilización de las niñas y mujeres en el lenguaje, en los conocimientos, en los textos escolares, es también una manera de desigualdad profunda, ¿no? La desigualdad de invisibilizar a las mujeres en el conocimiento, en las epistemes, en la historia, en las ciencias, en su aporte al conocimiento, coloca a las niñas y a las mujeres en una situación de discriminación y subvaloración. El hecho de que no se nos nombre, que no se desarrolle un lenguaje inclusivo en el que no se nos nombre, es una manera de invisibilizarnos también. Hablábamos del exceso de tareas domésticas que son llevadas sobre las espaldas de las niñas, y la violencia y el acoso sexual, que no solamente se dan en las familias, sino que también, desgraciadamente, se da mucho en los espacios escolares o en el trayecto de la casa a la escuela. La siguiente, por favor. Decíamos también que otra de las situaciones que tenemos que reconocer es que la desigualdad de género en educación existe. Esta información, por ejemplo, que vemos acá, esta tabla que vemos acá, nos habla de la diferencia en los logros de aprendizaje. Los logros de aprendizaje en el Perú en general son un gran desafío y se han acrecentado las dificultades con la pandemia. Esta información que tenemos de la Unidad de Medición de Calidad Educativa del año 2019, que fue la última que se aplicó, señala que a las mujeres, tanto en primaria como en secundaria, tanto en segundo grado como de primaria como en segundo grado de secundaria, suele irles mucho mejor en comunicación que en matemática, y que a los hombres suelen tener mejores resultados en matemática, tanto en primaria como en secundaria, ¿no? Lo ven claramente en los resultados allí. Las mujeres en segundo grado, las niñas obtienen un 40% en primaria, un 16% en secundaria, versus un 15%
de los, versus un 34% y un 13% en el caso de los varones en primaria y en secundaria. Y sucede lo contrario en el caso de matemáticas. Y esto se da fundamentalmente no porque las mujeres hayamos nacido con una capacidad mayor para el aprendizaje de las capacidades vinculadas a comunicación o letras y que los hombres hayan nacido con una mayor capacidad para aprender matemáticas. Esto se da porque las y los docentes y las familias desarrollan mayores expectativas, ¿no? La escuela, los docentes ofrecen mayores oportunidades y tienen más altas expectativas para que las niñas aprendan comunicación y para que los niños aprendan matemáticas. Se piensa que los hombres tienen mayor capacidad para las ciencias y que las mujeres tienen lo propio para las letras. La siguiente, por favor. Voy a ir muy rápido en el caso de algunas brechas, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, 2 de cada 10 adolescentes entre 12 y 17 años no asiste a la educación secundaria. En la Amazonía peruana, 6 de cada 10 adolescentes mujeres indígenas se encuentran en esta situación, es decir, las desigualdades de género en educación existen y se dan en mayor medida, en este caso, en el caso de niñas indígenas, ¿no? Por ejemplo, el atraso escolar de adolescentes indígenas entre 12 y 16 años de edad en áreas rurales es de 31% frente a 19,9% en el caso de las castellano hablantes en áreas urbanas. Porque esto es importante, porque el enfoque de género además nos permite articular otros enfoques desde una mirada interseccional a poder identificar y cuestionar las desigualdades que se acrecientan por ser indígena, por ser rural, por ser más pobre, por estar en una situación de discapacidad o por ser una persona no heterosexual, por ser una persona LGTB. La siguiente, por favor. También tenemos en el caso, y esto es importante, es un dato que es importante señalar, ¿no? 8 de cada 10 adolescentes embarazadas abandonan la escuela, ¿no? No concluir la educación básica regular afecta el derecho de las niñas a un trabajo digno al alcanzar la mayoría de edad, ¿no? Y esto sucede en el Perú, a pesar de que existe una ley, la 29.600, que señala que la educación y todas las escuelas y los directores y docentes tienen que dar todas las facilidades posibles para que las niñas embarazadas, madres o en uniones tempranas concluyan la educación básica. La siguiente, por favor. Otra de las razones de retiro escolar en la secundaria, esta es una información de la ENAO, del INEI del 2015, señala que entre las y los estudiantes indígenas que abandonan la educación secundaria, 45 de cada 100 estudiantes mujeres lo hace por razones familiares o para dedicarse a quehaceres domésticos, versus 11 de cada 100 estudiantes hombres que deja la secundaria lo hace por estos motivos, ¿no? Los mandatos de género están muy presentes, desgraciadamente, y generan desigualdades en el acceso y en la culminación de la educación en nuestro país. Y la siguiente, por favor, la situación de violencia de género, que es flagrante. No voy a leer cada uno de estos datos, pero todos los días y sabemos cotidianamente que las mujeres vivimos situaciones de violencia, de acoso y de la expresión más seria que es el feminicidio, y situaciones de violencia sexual. Las niñas y adolescentes son el grupo más vulnerable frente a esta situación de violencia. Y la escuela tiene un rol fundamental para ir aportando a una vida libre de violencia y a una educación libre de violencia. Otro de los aspectos que señalan claramente situaciones de violencia es el embarazo adolescente. Sabemos que el 12,6% de las adolescentes entre 15 y 19 años son madres o están embarazadas, y esta situación limita claramente sus posibilidades de concluir la educación secundaria. Esta situación se acrecienta en las áreas rurales, especialmente en la Amazonía, como vemos en la lámina, ¿no? En el caso de Loreto, San Martín, Amazonas, Ucayali y Cajamarca. El siguiente, por favor. Y con esta lámina acabamos para pasar a vuestras preguntas. Una de las situaciones de mayor desafío para
la escuela y para el país en general es que podamos acoger, que podamos aprender a convivir en la diversidad. Acoger, respetar y convivir en la diversidad, con la diversidad, es un gran desafío de la escuela, es un gran desafío de las y los docentes, es un gran desafío del sistema educativo en general, pero también del país. Bueno, con esta lámina culminamos esta pequeña exposición, es una exposición bastante rápida, y quedo con la apertura para vuestras preguntas, comentarios. Yolanda, buenas noches. Gracias. Te felicito, me gustou muito, muitíssimo de tua exposição. Me quedei felicíssima de ter uma maestra, não, com esse pensamento. Realmente me quedei emocionada, não, com seus estudos, suas investigações científicas, não. Eu sou Eugênia Marinho, eu vivo em Peru há 18 anos, sou também investigadora na área de gênero e educação, não? Recém terminei um curso na Universidade do Rio Grande do Sul, em Recife, e estou começando agora na Caetano, de sexualidade, e quando vi que você estava oferecendo, e quando, escutando você, quero aprender também contigo, não? Então, eu me quedo aqui, assim, muito preocupada, porque nós estamos num país altamente conservador, Peru, não? Eu também trabalho, tenho um programa na internet que habla sobre corpo, sexo e diversidade, não? E é difícil quando nós outros queremos falar de enfoque de gênero, que não é uma ideologia, porque eu estou fazendo um estudo, professora, estudo também abuso sexual infantil, sou autora de livros também para ninhos e ninhas, e vejo que o machismo está muito relacionado com o abuso sexual infantil. O feminicídio também está relacionado, não? A violência doméstica, o maltrato infantil e essa educação baseada na violência que foi heredada pelo colonizador quando é chegado acá. Nós outros temos uma educação de gritos, não, de autoritarismo, não, e que isso faz muito dano na formação do ninho e também está relacionado com abuso sexual infantil. Não, que um ninho que é pegado, um ninho que é maltratado, como vai se defender? Não? E mais que nós outros não falamos desse tema. A escola não quer falar, a família não quer falar, e o que vai passar? O que vamos fazer? Não? O governo atual ha dicho que queda para as famílias, mas as famílias não falam porque não sabem falar ou não sabem como chegar a los niños. A escola está llena de estereótipos, muitos estereótipos, não? Reforçando. Os professores também não sabem que adentro não falar de sexualidade não é só, não estamos falando de sexo, estamos falando de vida, de energia, de autoconceito, de aceitação de nossos corpos, de liberdade, tudo que você falou aí, não? Então, como queda a situação, não, de los professores que não sabem também lidar com esse tema, não? Na formação dos professores não há, os currículos também não estão respeitando os direitos humanos. É difícil, professora Yolanda, como vamos falar desse tema? E se habla, tem que falar com enfoque religioso, não? Então, eu me quedo assim, um pouco com medo que esse enfoque de gênero não entre. Não entre. ¿No? Sí, bueno, muchas gracias por tu intervención. Yo creo que tenemos que tener mucha claridad en que nuestro trabajo pedagógico es un trabajo y que nuestro rol pedagógico es un rol que tiene que tener claramente vinculación con nuestro aporte a la construcción de justicia, ¿no? Yo tengo esperanzas en que las y los docentes cada vez tengan más claridad en el aporte que tiene la escuela y en la misión que tiene la escuela. Es una misión, no es parte de la voluntad, si un docente quiere o no. No hay forma que la educación realmente desarrolle capacidades al máximo de las posibilidades de los seres humanos, sean hombres, sean mujeres, sean personas heterosexuales o no heterosexuales,
no es posible si no se incorpora un enfoque que permita construir situaciones de igualdad. El enfoque de género es un asunto de justicia, es un asunto de derecho. Los niños y las niñas tienen el derecho de una educación libre de violencia y de desarrollar al máximo las capacidades que cada ser humano tiene y puede desarrollar. Entonces, creo que lo importante es que podamos también construir un discurso importante, un discurso sólido sobre lo que significa el derecho a la educación o la educación como derecho, como habla Pablo Gentili, y que está en todos los marcos de política, ¿no? No es hablar de la educación como derecho, no es satanizar a nadie, al contrario, ¿no? La educación como derecho es un mandato de todos los marcos jurídicos y normativos y es importante que las y los docentes lo manejemos. Yo creo que una tarea importantísima es que en los procesos de formación, en las políticas de formación inicial docente, es decir, en el pregrado, en los institutos y universidades, y en los programas de formación continua, como este, por ejemplo, se desarrollen procesos de formación en género que incorporen la metodología deconstructiva, es decir, que el enfoque de género no se aprenda solo de manera teórica, sino que se aprenda desde a la aplicación en el análisis y en el cuestionamiento, en la revisión crítica de cómo el enfoque de género y la categoría género ha operado y opera en nuestras vidas. Es decir, cómo hemos sido los sujetos, las y los docentes, construidos como las mujeres que somos y los hombres que somos, y del impacto que tiene esos mandatos, esos roles, esas expectativas en nuestras vidas. Solo cuando las personas aplicamos el enfoque de género a nuestras vidas y cuestionamos y valoramos, evaluamos cómo eso ha impactado positiva o negativamente en nuestras vidas y en la realización de nuestros derechos, de una vida que permita ampliar nuestras capacidades, vamos a poder comprometernos con el enfoque de género, ¿no? El enfoque de género, como otros enfoques, no es solamente una teoría, es una teoría, pero es un compromiso de vida, ¿no? Porque vivimos en una sociedad patriarcal, vivimos en un mundo patriarcal que transformarlo requiere de personas comprometidas en lo personal, es decir, en nuestras vidas individuales, con la pareja si tenemos pareja, con los hijos si tenemos hijos e hijas, con la familia, con quien fuera que sea nuestra familia, en nuestra vida ciudadana política y en la escuela, ¿no? Es un compromiso de vida que permanentemente tenemos que reflexionar, ¿no? E a Porque escola, não? y E a en la escola, escuela, professora, como obviamente. a escola é um papel muito fundamental, não? Como você falou, de discutir essas relações de gênero, não? Na formação do foguete como um foguete identitário, não? Que forma identidade, que não tem nada a ver com gênero, não? Essa questão do que é ser homem, o que é ser mulher, nenhum não llora, nenhum não sente dolor. Então, tudo isso vai construindo, não? A partir daí, essa sociedade, como você está dizendo, né? Uma sociedade em que o homem se vê com todos os direitos, não? Uma sociedade também que dá muita importância ao peine, não? Uma sociedade que muitas vezes educa o ninho para ser viril, não? E tendo, todavia, não? Essas possibilidades dentro de um campo que não se discute, como se isso fosse um grande favor, não? Que está sendo para que essa sociedade siga sendo como lo é, não? Então, é muito, veio muito, porque eu observei durante 15 anos um colégio que trabalhei acá em Peru e observava muito, e muitas vezes as professoras me diziam, Eugênia, vem cá, tu que estuda com gênero, este niño juega com muñeca, que te parece? Diga, me parece muito lindo, porque vai ser um excelente papá, vai cuidar de los niños, vai poder ajudar, se não for papá, vai ajudar a la família, pero Eugênia só juega com as niñas, peraí, amiga, tu já pensaste se ele não tem uma relação muito mais com a mamã, talvez tenha ausências masculinas, se identifica mais com as meninas por conta dessas ausências que não tem no seu dia a dia, não? Então, é muito difícil, não? Aí, quando há um professor
que vivem uma sexualidade distinta, se vê os comentários, não? Tu queria que esse professor não é um gay? E se for gay, e que passa? E te incomoda tua sexualidade? Não te incomoda. Quer dizer, são discussões que deveríamos trazer ao colégio. Así es. Não, professora? Así es, Eugenia. Claro que sí. Sí, claro que sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Inicialmente Benjamín preguntó por qué no usar el término ideología, y me parece que lo citaste al inicio, me parece, ¿no? No sé si... Porque no es una ideología, ¿no? Gracias por la pregunta al compañero, porque es una teoría, no existe la ideología de género. Bueno, esa construcción de la ideología de género y esa comprensión de estas personas, eso probablemente sea una ideología, pero no existe la ideología. El enfoque de género es una teoría, es un marco de análisis, es un aporte fundamental a las ciencias sociales que en las últimas décadas ha sido una de las principales contribuciones y áreas de desarrollo del pensamiento sociológico, social, psicológico y también el impacto en educación en el mundo, ¿no? Es una teoría que aporta no solamente una categoría para comprender las relaciones entre los hombres y entre las mujeres, sino que además aporta significativamente un conjunto de caminos y alternativas para construir la justicia. Tiene una incidencia en el campo del conocimiento de las epistemes, pero también tiene incidencia, obviamente, como lo vemos en nuestro país y en el mundo, en el campo de las políticas públicas, ¿no? Ha sido importantísimo su aporte en el campo de las políticas públicas y entre ellas en el campo de las políticas públicas vinculadas a educación, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Yolanda. No sé si hay alguna otra pregunta, aporte, me parece que no. Vamos a dar en todo caso por terminado esta parte del webinar, no sin antes invitarlos a participar y animarlos a que se inscriban en el curso que vamos a desarrollar en las siguientes semanas, enfoque de género en la educación. Este se da inicio el 28 de septiembre al 8 de noviembre, es un curso de 24 horas. Las clases se van a desarrollar igual en la modalidad virtual a través de Zoom de 7 a 9 de la noche. Pueden escribirnos a formación.continua@uarm.pe o a comunicarse con Diego Tapia al teléfono que encuentran ahí abajo. Les estoy compartiendo también por el chat el enlace para que ustedes puedan encontrar mayor información detallada de los temas que se van a desarrollar en este curso. Yolanda nos ha hecho un pequeño abrebocas con esta ponencia que nos ha detallado puntos importantísimos, ¿no?, que se requieren hoy por hoy en la educación, así que están cordialmente invitados a participar en este curso. Los esperamos y nos volveremos a ver muy pronto. Muchísimas gracias nuevamente, Yoli, por Gracias, Vanessa, y gracias a las compañeras y compañeros. Muchas gracias. Excelente.